La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, como cada mes me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área José Barato y nuestros compañeros Paco Astudillo y Miguel Navarro, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de José Ochoa, Ciclo de vida y grupos de procesos, cómo guiar el aprendizaje de conceptos en colisión. Ante todo, muchas gracias a José por tu colaboración y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que nos presentas. Somos hoy 270 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. En esta ponencia, José Ochoa nos explicará cómo en el aprendizaje de la gestión de proyectos hay algunos conceptos que resultan polémicos. Este es el caso de las fases de ciclo de vida de proyecto y de los grupos de procesos de gestión. En este webinar vamos a afrontarlos con una mirada crítica y de forma activa, utilizando un ejemplo histórico, un evento de la Segunda Guerra Mundial. Los asistentes al webinar seremos retados a analizar elementos de un caso real y reflexionar sobre el tema usando uno de los ejercicios de simulación de negocio llamado Flaming Sword, diseñado por el ponente. Este tipo de simulación, comentaros, tiene un elevado coste en el mercado, pero nuestro ponente José Ochoa ha decidido libremente ponerlo a nuestra disposición con la publicación de una serie de 4 libros y ofrecernos una degustación gratuita con uno de los ejercicios que contiene el primer libro. Gracias de nuevo, José, por esta deferencia con el capítulo. Nuestro ponente es doctor en Filología por la Universidad Complutense, máster en Gestión de Proyectos por la George Washington University, documentalista y diseñador de aprendizaje. Ha desarrollado su actividad de investigación y docencia en universidades y organizaciones empresariales en países de Europa y en América. Como certificado PMP, apoya a organizaciones en la orientación estratégica, la implantación metodológica y el desarrollo de conocimiento vinculado con la gestión de proyectos. Forma parte además del grupo de instructores de ESI International y recientemente ha publicado varios libros sobre liderazgo, trabajo en equipo, creatividad e innovación. Por último, comentaros que en esta presentación la asistencia supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. No obstante, os llegará un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que José responda a las cuestiones planteadas. En breve, además, tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con José Ochoa y su ponencia, Ciclo de vida y grupos de procesos, cómo guiar el aprendizaje de conceptos en colisión. Adelante, José, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Para mí es un gusto participar de estos webinars y contribuir al capítulo de Madrid y estar en contacto con el resto de personas que se conectan desde otros capítulos. Bienvenidos y vamos a ello. Como os anunciaba Rafa, esta es una sesión en la que voy a intentar simular lo que normalmente hago cuando estoy en un taller facilitando una implantación metodológica o en un proceso de aprendizaje. No os veo, cosa que me inquieta, pero voy a intentar emular la actividad habitual. Os planteo el siguiente reto. En realidad, lo que estamos, el tema con el que vamos a trabajar esta tarde es el siguiente. Quizá no siempre tenemos claro cuál es la diferencia entre el producto y el proyecto. El producto, evidentemente, lo tenemos desglosado por una estructura de actividades que hay que hacer para conseguir ese producto. Esas actividades, que normalmente las representamos con el típico esquema de árbol invertido de una WBS o una EDT, pueden organizarse perfectamente en fases de actividad.
porque se pueden distribuir en el tiempo. De hecho, una de las formas de hacer la EDT es precisamente organizarla en función del tiempo. No obstante, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de la gestión del proyecto. Y como gestión del proyecto, el PMI, ya sabéis que nos habla de grupos de procesos. En ese sentido, la actividad de los grupos de procesos, como todos sabéis, el lanzamiento o iniciación, la planificación, después tenemos evidentemente la ejecución, el monitoreo y control y el cierre. De esta forma, podríamos decir que en la manera de entender la gestión de proyectos, las actividades puramente de gestión de los proyectos según el PMI, envuelve la actividad que es puramente de elaboración del producto. Y aquí es donde viene el reto que yo os quería plantear hoy, y es pensar, cuando hablamos de ciclo de vida, tenemos claro que el ciclo de vida del que estamos hablando es de producto o de proyecto, porque si nos ponemos a hablar de este ciclo de vida, a veces no está nada claro que la gente esté refiriéndose a esto. Y es tan sencillo como ponerse a buscar por internet, buscar por ejemplo en Google, ciclo de vida, life cycle, ciclo de vida en el idioma que queráis. Incluso podéis poner en el ámbito científico proyectos de investigación, que son bastante peculiares, para intentar ver cuál es el ciclo de vida. Y lo que os vais a encontrar, os voy a mostrar un ejemplo. Normalmente lo que os vais a encontrar van a ser, espero no marearos mucho, ¿vale? Ahí. Imágenes de este tipo. Es decir, nos están hablando de una planificación preliminar, una planificación detallada, ejecución, cierre, y estábamos buscando el ciclo de vida del proyecto. Y en lugar de hablarnos del ciclo de vida, nos están hablando básicamente de los grupos de procesos. Concepto, viabilidad, definición, ejecución, otra terminología, pero muy similar a lo que entendemos por grupos de procesos. Un poquito más detallada, pero al final estamos hablando de lo mismo. Os muestro esta otra. Esta es más, esta es de proyectos de investigación. Fijaos, hay una primera parte desglosada dentro de la iniciación, pero si veis, después nos hablan de nuevo de planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre, o de una manera más sencilla con el ciclo de vida de Deming, pues la idea, el plan Do Check Act típico, ¿no? La idea, el diseño, ejecución, evaluación. Bueno, en el fondo del PMI sigue estando también este concepto. Ahora bien, la pregunta que os planteaba es, ¿y esto por qué es? Es decir, ¿por qué cuando queremos hablar del ciclo de vida del producto, todo el mundo nos habla de los grupos de procesos? Y la siguiente pregunta es también, ¿y hay una identidad entre ambos o son cosas diferentes? Bueno, para abordar este tema, os voy a proponer, como os decía Rafa en la presentación, os voy a proponer viajar en el tiempo. Os voy a sugerir que nos traslademos a la costa francesa en agosto del año 1942, cuando toda la Europa continental estaba ocupada por el ejército nazi. En aquel momento se produjo una acción militar, en esa terminología y en esa época les llamaban operaciones. Realmente era un proyecto. La acción consistía en tomar un puerto. Era una especie de acción de prueba. Una prueba que salió muy cara, en coste de vidas precisamente. Y os voy a contar un poquito porque vamos a utilizar este caso para analizar lo que os estaba diciendo. Pero primero os lo tengo que presentar. Lo que estáis viendo ahora en la pantalla es el mapa de situación de las defensas y
y de la geografía del litoral de la ciudad de Dieppe, ciudad y puerto, un puerto relativamente importante del norte atlántico de Francia. Bueno, esta operación, que todavía los historiadores se preguntan cómo se pudo poner en marcha, tuvo las siguientes características. Os lo cuento así un poco rápidamente para que os hagáis una idea, ¿no? Se trataba de tomar el puerto y para eso habían identificado varios objetivos. Os los voy a ir marcando. Se habían identificado varios objetivos y habían planificado la acción para tomar una batería costera en Quiberville, tomar también, eso era el área de intervención número 1, muy importante era tomar una granja fortificada, voy a cambiar el color, una granja fortificada y una estación de radar muy importantes como objetivos. Eso era el área 2 de intervención. El área 3 era el otro flanco, donde había también otra batería costera, la batería de Berneval. Luego teníamos un área 4 que tenía como objetivo la batería de Neville, y por último el área 5, que era la principal, que era la toma de la ciudad y puerto de Dieppe. Ese era el plan, así lo habían organizado. La idea era hacer unos ataques por los flancos con comandos y luego hacer el ataque frontal. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, lo que ocurrió no fue precisamente algo que tuvieran previsto. Lo que ocurrió fue que en la aproximación de uno de los comandos, el que se dirigía a Berneval, hubo un encontronazo con una patrullera alemana. Eso provocó fuego y provocó que se alertara a la zona y a todas las defensas. No obstante, los comandos actuaron y llegaron a conseguir algunos objetivos. Por ejemplo, fueron capaces de anular esta... Un segundo, cambio de color. Fueron capaces de anular esta batería y fueron capaces de dejar, no la destruyeron, pero de dejar inactiva a la de Berneval. Sin embargo, hubo muchos fallos. El contingente que tenía que llegar de manera prácticamente sincronizada lo hizo con un poquito de retraso, bueno, básicamente porque estos se adelantaron. Pero luego sí hubo un retraso bastante significativo en las tropas que se acercaban a Puy. Estos tuvieron un retraso de 17 minutos, que fue bastante negativo para el ataque. Entonces el ataque por los flancos, tanto para Pourville como a Puy, fue retrasado. Eso provocó que les estuvieran esperando y generó muchas bajas. No fueron capaces de tomar la estación de radar. La granja tomaron la planta baja y luego tuvieron que abandonarla. En cambio, en el barco de mando creían que sí la habían tomado. Hubo multitud de fallos que se produjeron en esta operación. Al final, 1 hora y 45 minutos más tarde, se produjo el ataque principal, que fue una auténtica carnicería. Es decir, aquí vinieron tropas, básicamente tropas canadienses, ¿no? Esto generó un problema muy serio porque realmente todo el que desembarcaba suponía una baja, ¿no? Esta es un poco la situación. Fue un desastre de operación, fue muy duro rehacerse de eso por parte de los aliados y normalmente yo lo utilizo este caso para ayudar a las personas con las que trabajo a identificar las áreas de conocimiento del PMI. A través del análisis de situación
de este caso, utilizando información histórica, que yo os he resumido porque el foco ahora no era este, se analizan varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, fallos relacionados con el alcance. Los objetivos de la operación no estaban claros, el objetivo era erróneo, el plan era muy detallado en unas cosas y muy poco en otras, había problemas en la coordinación, en la gestión de los tiempos, la táctica de desembarco era muy cuestionable, desembarcaron primero los oficiales y los operadores de radio, con lo cual evidentemente eran los primeros que caían y se quedaban las unidades sin comunicación y sin mando, ¿no? No había habido una apuesta decidida y clara por parte de otras unidades, con lo cual no se contó con el respaldo adecuado en términos de recursos materiales. Aquí hay una relación directa entre los recursos económicos y los recursos materiales. Los recursos materiales tampoco eran adecuados, falló la radio del buque de mando, no había un plan B, no tenían un plan B, es decir, todo estaba fiado a la sorpresa, y cuando falló la sorpresa no tenían previsto cómo reaccionar. Las tropas no estaban entrenadas, no estaban preparadas, hubo una ruptura de la cadena de mando, no se había involucrado a los interesados, por ejemplo, la Fuerza Aérea apenas dio apoyo, la Fuerza Naval, salvo el transporte y una pequeña escolta, no dio ningún respaldo, y las comunicaciones entre distintos interesados fallaron también por todos lados, ¿no? Además, había problemas de integración. No estaba bien hecho el plan, no había un sistema para hacer el seguimiento, no había ni siquiera clara la cadena de mando, no había un jefe de proyecto claramente asignado y lo que es más grave, no se había puesto en marcha la operación con un mandato expreso por parte del alto mando. Es decir, carecieron de Project Charter, no había un acta de constitución y no hubo un ok a poner en marcha la operación, ¿no? Bueno, este desastre que os he contado básicamente es para poneros en situación. Este es uno de los ejercicios de Flaming Sword que yo os he contado de manera relativamente acelerada. Lo que os voy a plantear ahora es que hagamos un ejercicio para poner en cuestión justo lo que se estaba comentando, esa diferencia entre ciclo de vida de producto y ciclo de vida de proyecto. Y lo vamos a hacer con otra herramienta, dame un segundito, y vamos a intentar ver ahí, yo creo que lo estáis viendo perfectamente. Vamos a intentar ver cómo sería el ciclo de vida de este proyecto. El ciclo de vida del producto del proyecto. Yo os propongo aquí unas fases del ciclo de vida. Por un lado tendríamos un análisis previo, un diseño de la operación del proyecto en definitiva, la preparación de esa operación, el transporte, había que cruzar el estrecho de la Mancha, el canal de la Mancha, el ataque propiamente dicho, y de alguna manera habría que retornar, porque está claro que no había una fuerza de desembarco ni una fuerza de invasión detrás. Obviamente, en algún momento, tomaran o no tomaran el puerto, que no lo tomaron, habría que regresar, ¿no? Bien, entendido el proyecto con este ciclo de vida, que podría ser este u otro, pero vamos a dar por bueno estas 6 fases, perdón, del ciclo de vida, os voy a proponer que revisemos 3 pilas de actividades de gestión. En la pila 1 tenemos, por ejemplo, un primer elemento, a ver si lo muevo sin volveros locos, ahí está. Un primer elemento, estas fichas como veréis tienen, por un lado nos dicen el área de conocimiento de la que estamos hablando, por otro lado nos dicen este tipo de actividad de gestión, a qué grupo de procesos pertenece según lo entiende el PMI. En este caso estaríamos hablando de una actividad de planificación relacionada con los riesgos. Entonces, es una gestión de riesgos en planificación. Es la identificación de los riesgos de la travesía.
La idea sería, bien, ¿y eso dónde lo vamos a colocar en nuestro ciclo de vida? Os voy a dar, siempre que haga una pregunta de este tipo, la lanzo al éter y espero un poquito para no daros yo la respuesta, para que penséis un poco. ¿Dónde colocaríamos la identificación de los riesgos de la travesía como elemento de planificación? Probablemente estaríamos tentados de decir que esto correspondería a la fase de diseño. Podríamos discutirlo, pero es probable que fuera ahí. Veamos, tampoco habría mucho problema, ¿no? Más o menos correspondería como haría cualquier persona, ¿no? En una reflexión facilona. La iniciación sería el análisis, el diseño y a lo mejor parte de la preparación se corresponderían con la planificación y las demás serían ejecución y monitoreo, salvo la última que correspondería al cierre. No, ese es el eje de paralelismo, de correspondencia que yo voy a poner en discusión. Aquí tenemos una actividad de iniciación. Corresponde al análisis de alcance, es decir, el área de conocimientos alcance. El grupo de procesos es iniciación. ¿Y dónde lo meteríamos? Es la factibilidad comparativa de los posibles puertos objetivo de la operación. Tuvieron que decidir qué puerto tomaban, ¿no? Qué puerto intentaban tomar. Muy probablemente estaréis de acuerdo conmigo en que esto sí corresponde al análisis. Vayamos ahora a una cuarta ficha. Veamos una que tiene que ver con el proceso de adquisiciones. Sería una actividad de monitoreo y control. Y esto es el seguimiento de los suministros embarcados. El seguimiento de los suministros embarcados, ¿dónde pensáis que lo podríamos colocar? Probablemente en la preparación y, por supuesto, antes de iniciar el transporte. Por ahora parece que todo cuadra con lo que estábamos diciendo, ¿no? De un paralelismo entre una fase y otra. Veamos una actividad de cierre. En este caso es del área de conocimiento de integración, grupo de procesos de cierre. El informe final de las unidades participantes en la operación. ¿Dónde tendríamos que colocar esto? Pues también parece evidente que lo colocaríamos en el retorno a las bases de las unidades. Bien, hasta aquí todo relativamente razonable, sencillo, entendible, sí se corresponde. Pero no estoy yo tan seguro que nos resulte tan fácil con la pila número 2. Veamos, por ejemplo, esta otra. Es una actividad de ejecución y corresponde al área de conocimiento de comunicaciones. Es la distribución del manual de operaciones de todas las unidades participantes. Entonces, ¿esta dónde creéis que podríamos ubicarla? Dentro de nuestro ciclo de vida. Probablemente esta la colocaríamos en transporte. Bien, veamos la siguiente. Esta es gestión de los interesados como área de conocimiento y es de ejecución. Establecimiento de un protocolo de relación con la población civil de Dieppe. ¿Dónde creéis que podríamos colocar esta actividad? A mí se me ocurre que probablemente correspondería al diseño. Veamos ahora una de gestión del tiempo. He intentado que haya variedad respecto a áreas de conocimiento. Es una actividad de planificación, se trata de identificar la secuencia de actividades para el desembarco. Esta secuencia de actividades para el desembarco, ¿dónde creéis que la tendríamos que colocar? Aquí podríamos tener duda de si estábamos hablando de diseño o de preparación.
dependiendo de cómo lo formuláramos, quizá estaría en un sitio o en otro, ¿no? Pero ya no queda tan claro si, aunque es una actividad de planificación, si la tendríamos en el diseño o en la preparación. Muy probablemente muchos de vosotros estáis pensando que caería más en diseño. Veamos esta otra. Elaboración de los requisitos del transporte. Es una actividad de alcance y evidentemente, tal cual está descrita, es una actividad de planificación. Yo creo que, de nuevo, tendríamos la duda de si colocarla en diseño o en preparación. Depende de cómo de avanzado estuviera la definición del proyecto, es posible que hasta que no empezara la preparación de la operación propiamente dicha, no podríamos tener claros todos los requisitos de transporte que iban a necesitar las tropas que iban a operar en esa operación anfibia de desembarco, ¿no? Veis que ya empezamos a tener alguna duda. Pero os voy a proponer, os voy a retar todavía más. Vámonos a por la pila número 3. Y en la pila 3, la primera que tenemos es la selección de las unidades de comandos para las operaciones por los flancos. A ver, ¿qué pensáis que dónde deberíamos colocar esto? Yo lo veo en la parte de preparación. Y en cambio para el PMI es claramente una actividad de ejecución. Veamos otra más. Una de iniciación, la revisión de los interesados antes de la fase de transporte. ¿Esto dónde lo colocaríamos en nuestro ciclo de vida de este proyecto? Estamos hablando antes de la fase de transporte. Luego deberíamos hacer una revisión de los interesados, pero estaríamos previos al transporte. O sea, tendría que ser en la fase de preparación. Y para el PMI esto es iniciación. Veamos ahora una de comunicaciones. Adaptación del plan de comunicación después del encuentro con la patrulla del enemigo. O sea que ya estamos justo antes del ataque y en el transporte. O sea que aunque esto es una actividad de planificación, lo tendríamos más bien colocado aquí. Y por último os propongo, podría haber muchas más, ¿eh? De hecho yo a las personas con las que trabajo en un aula, por ejemplo, les propongo que ellos piensen en otras actividades de este escenario, de esta situación, puesto que ya la conocen con detalle, de otras actividades que podríamos intentar colocar en el esquema, ¿no? Intentando hacer la ficha como estas. La que nos queda es otra actividad de cierre. Tiene que ver con gestión de la calidad y es la realización de las lecciones aprendidas sobre la verificación de los procesos navales. Es decir, antes del 19 de agosto, el día que se lanzó la operación, hubo unas lecciones aprendidas para verificar la calidad de los procesos navales. Si os fijáis, esto es antes del transporte. No puede ser, si es previo al día 19, evidentemente no es antes del transporte, porque se produjo en la madrugada de ese día. Por tanto, es una actividad de cierre y la tenemos en preparación. Es decir, si nosotros estamos atendiendo al ciclo de vida de producto, la gestión no es tan evidente que está distribuida de una forma paralela. Por ejemplo, esta que acabamos de comentar ahora. Esta, evidentemente, no es una actividad que se corresponda con ese concepto de que el cierre lo tenemos al final, ¿no? Os propongo otra. Perdonad el baile, pero esto lo hace la aplicación. Una actividad de planificación en mitad de la ejecución. O, como estábamos viendo,
Voy a intentar duplicar esto. No lo consigo. Ya. En la otra que hemos visto muy llamativa es una actividad de iniciación que no está en la fase de análisis. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Un poco a lo que os decía al principio. Dame un segundo que vuelvo al cuaderno en el que estábamos trabajando. A donde yo quería llegar es a que es una visión simplista, en mi opinión, es un debate que os estoy planteando. Hacer una correspondencia directa entre los grupos de procesos del PMI, que los tenemos en la parte inferior de este gráfico, y las fases de ciclo de vida del producto, que lo tenemos en la parte de arriba. Esto es como un proyecto, un ciclo de vida de proyecto en cascada de un entorno de tecnologías de la información. Muy común encontrarse. Claro está que el grueso de nuestras actividades de iniciación se corresponderán con el preestudio y la viabilidad del proyecto, ¿no? En el análisis de factibilidad, llamémosle como queramos. Que eso se corresponderá bastante con la iniciación. Pero también es cierto que el PMI nos dice que estas actividades de iniciación se hacen al inicio del proyecto o de fase. Y hemos visto cómo en una fase antes nos hemos encontrado con que alguna actividad de iniciación, por ejemplo, evaluación, identificación y evaluación de interesados, o revisión de los objetivos del proyecto, pueden estar, y eso son iniciación, pero pueden estar a lo largo del proyecto, cada vez que uno cambia de fase. No puede ser iniciación la fase, son las fases del producto. Os recuerdo que aquí estoy refiriéndome al producto. Prefiero escribirlo en azul y así soy coherente con los colores que he utilizado antes. De hecho, cuando hablamos de implantación del producto. Lo mismo nos pasa, este dilema lo tenemos también con la planificación. ¿Qué nos ocurre? Que el grueso de la planificación, obviamente, lo tenemos vinculado a elementos del ciclo de vida del producto que están relacionados con el análisis y a lo mejor en parte con el diseño. Pero también es cierto que cada vez que hay una desviación respecto al plan, o cada vez que hay un cambio que tenemos que ejecutar en el plan tiene que ser revisado. Luego, en realidad, el grupo de procesos de planificación está vivo a lo largo de todo el proyecto. Los más sencillos de todos son, sin lugar a dudas, la ejecución y el seguimiento, monitoreo y control. Bueno, son los más sencillos hasta cierto punto, porque no se os ocultará que en más de una ocasión, para poder planificar e incluso a veces para poder hacer el Project Charter, tenemos que ejecutar algún tipo de actividad que luego se constituye en un entregable de proyecto. De manera que a veces tenemos que anticipar actividades de ejecución antes incluso de que esté aprobado el plan de proyecto. En principio no debería ser así, pero la realidad nos dice que sí es cierto, que hay veces que la ejecución se tiene que adelantar. Evidentemente, si adelantamos ejecución, en paralelo tendremos que adelantar su correspondiente monitoreo y control, ¿no? Esto es menos común, pero puede ocurrir. Y nos quedaría el grupo de procesos de cierre. El grupo de procesos de cierre dice, bueno, pues esto está claro que es al final del proyecto. Bueno, sí y no, porque a lo largo del proyecto nosotros tenemos planificado entregar una serie de productos entregables, que en el ciclo de vida del producto a veces se acumulan y se suceden muy cerca y otras veces se separan un poquito más.
Bueno, pues no debemos olvidarnos que el PMI nos dice que por cada uno de esos entregables podemos perfectamente poner en marcha procesos de cierre, como por ejemplo cierre administrativo de un contrato o como por ejemplo las lecciones aprendidas de las que hablábamos antes. Es decir, que puede haber procesos de cierre antes de lo que entendemos habitualmente como cierre del proyecto al final del proyecto. Es decir, mi idea es, no es lo mismo el ciclo de vida de producto que el ciclo de vida de proyecto. O, el PMI no lo llama realmente así, es los grupos de procesos. Sí que hay una cierta relación en el transcurso temporal, pero no hay una identidad de los dos elementos. Lo cierto es que en los capítulos iniciales del PMBOK Guide tampoco nos ayudan mucho, porque a veces se utiliza de manera un poco laxa la expresión ciclo de vida, ¿no? Y acaban, yo creo que en el fondo acaban liándola, cuando en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es cómo estructuramos en el tiempo la marcha de la gestión del producto con los grupos de procesos a los que corresponden esas actividades de gestión. Porque en realidad aquí evidentemente estamos hablando de gestión de proyectos. Bien, es cierto, y he de deciros que esta búsqueda en internet la hice ahora como 3 años y el panorama era muy diferente, da la sensación de que sí hay gente que se está dando cuenta de esto. Y os voy a mostrar por qué. Os lo voy a mostrar porque he hecho otra selección de imágenes encontradas en internet. Y si os fijáis, aquí están hablando de un ciclo de vida relacionado, no estoy muy seguro con qué. Aquí habla del Curriculum Life Cycle. Pero si os fijáis, ya no es la terminología de gestión, sino que es un ciclo de vida de cosas que tienen que ver con lo que el proyecto tiene que entregar. Y fijaos que ahí hablan de un piloto, hablan de una acción de investigación, de una evaluación, de un feedback y rediseño. Ya no es la terminología de nuestros grupos de procesos. En este caso, por ejemplo, esta es de la London School de Higiene y Medicina Tropical. Fijaos que aquí se combinan elementos. Hay elementos que están relacionados con nuestro lenguaje de cierre, por ejemplo, finalización del proyecto, pero luego hay otros elementos como por ejemplo almacenamiento, procesado, análisis, que ya corresponden a las actividades que son propias del producto. Aquí os muestro otra imagen de un ciclo de vida de proyecto de investigación. Y aquí dividen en dos grandes bloques de fases. Las fases antes de la concesión, de la aprobación y concesión del proyecto, que claro, tiene que haber una búsqueda de fondos, el desarrollo de la propuesta, la hoja de ruta y la entrega o la presentación de la propuesta, y luego la puesta en marcha del proyecto, la gestión del proyecto y el cierre. Este ciclo de vida ya tiene una terminología distinta, aunque realmente seguimos hablando de cosas que podríamos colocar en el grupo de procesos. Si os fijáis aquí, en cambio, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de lo que yo entiendo como ciclo de vida del producto. Y fijaos que aquí ya se están hablando en el diseño, evaluar los potenciales cambios en temas relacionados con sostenibilidad. En construcción estamos hablando de compromiso de los subcontratistas. Estamos hablando ya de elementos que están relacionados con la gestión del producto. Pero como veis, siguen mezclándose bastante producto y proyecto, ¿no? Este, en cambio, está un poquito borrosa la imagen, pero si os fijáis, esto es de un ciclo de vida de investigación, y aquí, en cambio, ya nos está hablando de cómo es el trabajo para poder entregar al final el resultado, no de cómo es la gestión. Fijaos que hay unos
un data discovery, y además el flujo tiene unas ciertas iteraciones, ¿no? Como veis por las flechas. Hay un estudio de concepto y diseño, una recolección de datos, procesado de datos, acceso a los datos y diseminación, que nos lleva en la parte de arriba a volver a proponer los datos, generar un análisis. Si os dais cuenta, ya estamos aquí hablando de otra cosa. Aquí ya estamos hablando de qué hay que hacer para obtener el resultado en la investigación. No lo que tenemos que hacer para gestionar el proyecto, ¿no? Y esto es en un entorno de construcción. Aquí también tenemos la fase conceptual de diseño, la ejecución la fase de diseño de la ejecución y de diseño técnico, la fase de construcción, la fase de encargo y operaciones. O sea, estamos viendo que aquí estamos hablando de un ciclo de vida que ya no es el de la gestión del proyecto, que también lo habrá, sino el de la elaboración del producto, ¿no? O por ejemplo este es de un ciclo de vida de desarrollo farmacéutico, ¿no? De industria farmacéutica. Investigación básica, prototipo, diseño de prototipo o descubrimiento, desarrollo preclínico, desarrollo clínico en varias subfases, aprobación final y lanzamiento y preparación del lanzamiento del producto farmacéutico. Y como veis, en algunos casos tienen que ver otros elementos del ciclo de vida, ¿no? Pero esto es un ciclo de vida puramente de producto. El hecho de que hagamos este ciclo de vida, que los hagamos con más iteraciones, que los hagamos un ciclo de vida en espiral, por ejemplo, no forzosamente en waterfall, en cascada, no indica que no tengamos que hacer los grupos de procesos de gestión. Y vuelvo al esquema en el que estábamos trabajando. Es decir, el ciclo de vida, este ciclo de vida que yo estoy llamando de producto, puede ser muy diferente. Y podemos tener fases muy distintas, podemos tener fases con iteraciones diversas, con variantes distintas de esas interacciones. Podemos tener un ciclo de vida más en espiral. De cualquier manera, de todas formas, vamos a tener que hacer iniciación, planificación. Evidentemente planificamos, entre otras cosas, el ciclo de vida. Ejecución, que evidentemente supone ejecutar el ciclo de vida, monitoreo y control y cierre. Esto vamos a tener que hacerlo independientemente de cuál sea la decisión que hayamos tomado a la hora de definir cómo hacemos el ciclo de vida. Bueno, esta era un poco la reflexión que os quería plantear. Y he querido planteároslo, como decía el título de la ponencia, con un enfoque de didáctica que lo podéis encontrar, que procede y lo podéis encontrar en un primer libro de una colección que en la Escuela Superior de Redes de la Red CEDIA en el Ecuador han tenido a bien publicar. Yo lo que he hecho ha sido liberar los derechos de esta simulación, liberarlos a través de la publicación en libro. Y de hecho lo que habéis visto son ya dos de los ejercicios que hay en este primer libro que, como veis, plantea el marco general de la gestión de proyectos. Sobre el libro podéis encontrar información en mi página personal, ¿vale? Es muy sencilla, es mi nombre, joseochoa.com. Y si ponéis / Flaming Sword, que es el nombre de la simulación, pues encontraréis información sobre el libro. Ciertamente también la podéis encontrar si vais a la página web de la Red CEDIA. En la página principal, que la tengo yo aquí ahora en pantalla y está navegando, encontraréis abajo a la derecha un espacio en donde os hablan del libro. Y aquí os dicen incluso, si os interesa, cómo lo podéis conseguir. La idea del libro es presentar actividades que permiten
acercar a las personas que están interesadas por la implantación de metodología de gestión de proyectos de una manera activa, dinámica y basándonos en un caso histórico, cómo ir entendiéndolo, ¿no? De hecho, el libro, la colección está organizada en 4 libros. El primero ya ha aparecido y lo que habéis visto es esta primera actividad, la que se llama aquí C1, es la que yo os he contado, no la habéis hecho, pero habéis visto el resultado, y la otra que hemos trabajado ha sido la de fases del ciclo de vida. Disculpadme. Ahora se corresponde con esta, la C3. A ver si lo vemos. Ahí está. Las fases de la operación Jubilee. Cómo se relacionan la gestión y el eje temporal. Bueno, básicamente esa era la idea que os quería transmitir. Estoy en la elaboración del segundo libro que tiene puesto el foco en el portafolio de proyecto. Tiene puesto el foco en el portafolio de proyecto, a ver, ahí. Y luego vendrán otros con ejercicios para aprender y trabajar la propia gestión del proyecto. Y por último cerraremos la colección, espero que en menos de un par de años, con foco en el programa, que será el libro 4, ¿no?, de gestión de programa. Entonces, bueno, quería aprovechar para presentároslo, plantearos este debate, mostraros esta dinámica didáctica y daros a conocer que existe esta herramienta a vuestra disposición. Y por mi parte, eso es todo. Muchas si gracias, tenéis alguna... José, por tu magnífica ponencia. Ha sido muy interesante y sin duda hemos aprendido mucho con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Si os interesa nuestra invitación, contactad conmigo en el correo que a continuación os dejaré en el área de chat. Y vamos a pasar al turno ahora de preguntas. Podéis, como no, escribir vuestras preguntas en la aplicación. La primera pregunta, José, que tenemos aquí, te la realiza María Teresa Avelino Carmona. Y además que una pregunta es una observación. Te dice, pues no estoy de acuerdo en identificar riesgos del producto en la fase de diseño del mismo. ¿Me lo podría, por favor, aclarar? Gracias. No sé si te refieres a riesgos de... Bueno, puede ser, depende de cómo lo enfoquemos. Dame un segundo que vuelvo a la aplicación donde estábamos viendo las actividades, ¿no? Dame un segundito, ahí está. Que yo había propuesto... ¿Dónde estaba lo de los riesgos? Dame un segundo que lo veo rápido. Sí, identificación de los riesgos de la travesía. Podríamos hacer... la identificación de riesgos para el PMI es planificación. Claro que podemos hablar de riesgos de la gestión del proyecto, no sé si te referías a eso. Por ejemplo, riesgo de no tener disponible los recursos que yo necesito, o riesgo de no disponer de la autorización adecuada para determinada actividad, o esos serían riesgos de gestión. Bueno, pero hay también riesgos del producto, y como tenemos que planificar la entrega del producto al final, identificar los riesgos de la travesía a mí me parecía que era un elemento de planificación que correspondería a diseño. Pero bueno, ya sabéis que esto es objeto de discusión sin problema. Tampoco yo pretendo tener todas las respuestas. De hecho, pretendía provocaros, o sea que veo que lo estoy consiguiendo. Más cosas. Muy bien, sin duda alguna que lo consigue siempre, José. Ronald Rosales te hace una pregunta, es un poco larga, intentaré resumirla. Nos dice, el ciclo de vida del producto más el ciclo de vida del proyecto, dice, es la base para definir la metodología o metodologías de la gestión de proyectos en la organización. Esta es la pregunta que nos realiza. Hay que tener en cuenta el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto a la hora de definir esa metodología.
Probablemente sí. Eh, la cuestión básicamente es que tendemos a identificar ambas cosas, ¿no? Y en realidad tienen relación directa, pero no tienen por qué. La cultura de la organización, y los factores ambientales y los activos de procesos de la organización pueden afectar a la manera en la que entendamos el ciclo de vida de un producto. De hecho, si sabéis, las metodologías ágiles ponen en cuestión algunos de estos elementos de los ciclos de vida en cascada, por ejemplo, y plantean la planificación y ejecución del proyecto de una manera diferente. Y es verdad que no es aplicable al 100% de los proyectos, pero es verdad que la cultura de gestión de una organización y su propia organización pueden estar determinando que los ciclos de vida sean de una manera o de otra. Por ejemplo, los proyectos que tienen mucho más que ver con innovación tienen más dificultades para establecer un ciclo de vida que sea flexible y se adapte a los cambios a los que se va a tener que enfrentar. En organizaciones en las que hay una tradición muy larga de, de gestión, digamos, muy jerárquica, muy de procesos muy firmes, el sector, por ejemplo, de construcción civil, pues tienden a tener un ciclo de vida muy rígido, ¿no? O muy estable, o muy constante. Eh, y eso sí que es cierto, hay una vinculación, hay una relación entre la cultura de gestión de la organización y, y el planteamiento de ciclo de vida tanto para la gestión, para la elaboración del producto, como para el planteamiento de las actividades de gestión, ¿no? Muy bien, gracias de nuevo José por esa explicación. Fernando Fonseca Moreira te pregunta precisamente por esos conceptos del entorno Agile. ¿Cómo aplicar esos conceptos en un desarrollo puramente ágil? Bueno, en un desarrollo puramente ágil sabéis que el planteamiento ya no es el de una metodología predictiva como la que nos plantea el Pinboard Guide, ¿no? La guía de gestión de proyectos del PMI hace un planteamiento predictivo, es decir, lo que pretende es que en las fases iniciales, los tiempos iniciales, seamos capaces de prever al máximo lo que va a ocurrir, ¿no? Prepararnos para los cambios que tengamos que afrontar ir reaccionando a los imprevistos. Por eso hay un análisis de riesgos, a veces muy profundo, y hay un trabajo muy detallado en prever todo lo que vaya a ocurrir, ¿no? Y luego en controlar las desviaciones. Las metodologías ágiles lo que hacen es planteárselo de otra manera. Ya os digo que no es aplicable a todos los sectores de actividad, pero estas otras metodologías lo que hacen es plantearse, vamos a ir a por un objetivo que probablemente vaya a ir cambiando sobre la marcha y vamos a ir priorizando qué de las cosas que tenemos en cartera ir haciendo, lo que llaman el Product Backlog, por ejemplo en Scrum, vamos a ir viendo cómo lo vamos priorizando y lo vamos colocando en nuestra actividad, de manera que el plan se va elaborando sobre la marcha y se revisa permanentemente. Y la ejecución va en correspondencia con eso, ¿no? Es un planteamiento distinto. Estas actividades de las que estábamos hablando las tendríamos que ir manejando y moviendo en nuestro, ya sea que utilicemos Kanban o utilicemos Scrum, estaríamos moviéndolas en función de nuestra capacidad de actuación o en las prioridades del receptor final del trabajo, ¿no? Llamémosle cliente, llamémosle promotor, como queráis que le llamemos. Sí, adelante. Muy bien, vamos con la penúltima pregunta. Jesús Farfán Herrera te pregunta, José, si conoces acerca de alguna iniciativa para que el Pinboard Guide aclare la diferencia entre el ciclo de vida del producto y del proyecto, y también la relación entre ellos. Pues no, la verdad es que no estoy al corriente de que la haya, pero nos vendría muy bien, porque es una cosa que vienen arrastrando en las 3 últimas ediciones, y yo cada vez que viene una digo, a ver si por fin lo aclaran. Y no sé yo, porque en los dibujos que hay en el libro
que representan una especie como de iteraciones de los grupos de procesos, no ayudan precisamente a clarificarlo, ¿no? Yo por eso precisamente he querido poner el dedo en la llaga en este elemento. Pero no lo sé, no sé si lo están planteando para la siguiente edición, es justo esto uno de los elementos que vayan a clarificar. No vendría mal. Sin duda que no vendría mal. Conozco que el PMI está trabajando, y ya sabéis, tiene una certificación, la de Professional in Business Analysis. Está trabajando en definir y hacer una integración entre lo que es la gestión de requerimientos, el ciclo de vida de la solución y el ciclo de vida del proyecto. El año que viene va a salir un estándar sobre gestión de requerimientos y ciclo de vida de la solución, y la idea es integrar ese nuevo estándar con el PMBOK Guide, precisamente para facilitar pues, que los proyectos se entreguen en plazo de tiempo y con la calidad requerida, pero además proporcionando el valor de negocio necesario, ¿no? Muy bien, pues vamos, José, si te parece, con la última. Carlos Domingo Cordero te pregunta: ¿la gestión integrada de cambios y un buen aseguramiento de procesos no brinda el seguimiento similar al Agile? Bueno, más que una pregunta, ha sido una observación. También hay... repítela. Sí, la observación es... la gestión integrada de cambios y el aseguramiento de procesos no brinda el seguimiento similar al Agile. No entiendo muy bien a qué se refiere Carlos. Bueno, si le entiendo bien, probablemente esté de acuerdo. Es decir, la cuestión es que no sé cómo decirlo. Voy a decirlo de manera muy llana. El sistema integrado de cambios es reactivo, es decir, tiende a tener que resolver las cosas que ya han salido como hayan salido. En cambio, Agile lo que pretende es anticiparse a eso. Es decir, para Agile, por ejemplo, no hay una clara gestión de riesgos, porque el riesgo forma parte inherente de la propia actividad. Entonces, tampoco vale la pena hacer un análisis muy profundo de riesgos cuando tienes ciclos muy cortos de 2 semanas, un mes de actividad, y vas a revisarlo todo. Entonces, no pasa nada. Los cambios allí son bienvenidos. En las metodologías predictivas es un problema que hay que resolver, el cambio. En la metodología ágil el cambio es inherente a la actividad, o sea, se asume como ingrediente normal. Entonces, claro, el sistema integrado de cambios, que es muy formal, tiene sus documentos, tiene sus comités, tiene sus procesos más detallados, evidentemente no es el enfoque que se corresponde con la distribución del trabajo y con el repensar el proyecto conforme lo vamos necesitando que hacen las metodologías ágiles. Muy bien, pues con esta respuesta de José Ochoa termina nuestro webinar de junio. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones necesarias para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a José por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia, y os emplazo al próximo webinar también este mes, en el que excepcionalmente organizamos dos. El jueves, día 23 de junio a las 8 de la tarde, hora española, tendremos el placer de contar con la participación de nuestro compañero y miembro del Consejo Asesor del Capítulo, Isaac Olaya del Real, abogado colegiado, certificado PMP y Project Management, Risk Management Professional, con su ponencia Cómo vender la gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Podéis inscribiros a través de nuestra web o de los enlaces que publicaremos en nuestras redes. Muchas gracias a todos y os esperamos el 23 de junio. Gracias, José, de nuevo. Cuídate y un cordial saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, gracias.